Muy buenas tardes, saludos para todos, bienvenidos. Quienes andan por acá, saludos para todos. ¿Cómo andan esos ánimos? Vamos a esperar un poquito más porque vamos a hablar de este tema que considero yo es muy importante y que considero yo estuve pensando hoy, bueno, no hoy, pero durante la semana estuve estudiando bastante y yo misma me preguntaba del por qué muchas personas que aún inclusive sabiendo la información espiritual no pueden avanzar en una escala evolutiva, o porque hay tanto estancamiento y porque hay tanta lentitud y porque hay tanto bloqueo que se generan. Y por supuesto que me di la tarea que vamos a hablar aquí muy específicamente, vamos a compartir por el en vivo, déjame compartir el en vivo, déjame compartir el en vivo. Bueno, y por supuesto que voy a hablar de esto porque creo yo que aquí vamos a ver muchas cosas que vamos a hablar de ego, y vamos a tener que hablar de humildad, y vamos a tener que hablar de cosas que hoy se atribuye mucho a las personas, inclusive haber hecho el trabajo espiritual, y del por qué inclusive yo siendo 33, inclusive siendo 11, inclusive siendo 1, 22. Inclusive sabiendo toda esa información, yo sigo atascada y sigo sin crecimiento y sigo sin evolucionar. Hay muchos factores y hay muchas razones del por qué. Yo puedo inclusive hablar desde el ego, solamente porque alguien me haya dicho, Simca, tú eres número 11. Y allá por allá la otra persona dice, pues a mí me dijeron que yo soy número 33. Pero más sin embargo, cuando nosotros no vivimos realmente a ver, cuando nosotros no hemos hecho el trabajo espiritual correspondiente a lo que tenemos que realizar mientras estamos aquí en esta evolución, nosotros lo único que hacemos nada más es personificar a alguien o meternos a un cuadro en el que yo considero que porque me hayan dicho que soy número de maestro, ya por eso soy maestra y por eso soy guía o cómo está eso. Eso es muy importante porque eso muchas veces, y espero que tenga aquí las personas que hemos hablado de estos pues de estas informaciones que se dan, porque aquí vamos a hablar profundo de que muchas veces, muchas de las personas que saben inclusive la información no pueden saltar al siguiente nivel. Y muchas características, no nada más eso, dentro de la astrología cabalística, dentro de la numerología, sabemos exactamente que hay personas que aún sabiendo toda esta información no han podido ni siquiera descubrir el propósito, la misión. Y creo que hoy hay un movimiento muy fuerte que al mismo tiempo puede ser espiritual, pero también puede ser muy peligroso. Sobre todo porque estamos viviendo en estas temporadas en donde ya nos hemos encaminado a movimientos que considero yo se han desconectado de la naturaleza espiritual y que si no tenemos cuidado podemos tener también pues rectificaciones o cosas que yo misma pueda generar para que me devuelvan al final de la línea para que tenga que comenzar mi trabajo espiritual. Esto es muy importante de hablarlo porque se genera mucho ego, se genera mucho ego, se genera mucho alarde. Alguien que por favor me corrobore el audio, que se escuche bien. Y bueno, continuamos. Creo yo que es importante. Vamos a darle tap, tap, tap a la pantalla para que TikTok también divulgue el canal y la enseñanza que voy a en este día a compartirles. Leonor, pues bienvenida.
Dice, buenas noches, primera vez que veo este live. Josefina está por acá, Cristal también. Ayúdenme a compartir, muéstrame tu cariño, tu amor, tu apoyo con el tap 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 de la pantalla y compartiéndolo en vivo, porque así de esa manera estamos acá expandiendo conciencia. Aquí estamos quitando clipat o quitando bloqueos y al mismo tiempo también estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo también aquí. Creo yo que estos movimientos que se dan o que están en este momento activos, considero yo que son aquellos que se han dejado venir como una oleada, que al mismo tiempo las personas que podemos ver eso desde lejos se siente que es algo que inclusive alarma. Estamos como en una alarma de qué está pasando o qué nos está pasando como humanidad, porque ya no se siente como espiritualidad, ya no se siente como esa certeza espiritual. Ahora se siente como la preocupación, se siente inclusive el hecho de yo tener que ponerme a pensar y repensar que lo que acaba de decir tal persona a lo mejor es cierto o no, o a mí me toca que ir a ver cómo lo pongo en balanza para poder intuir qué es lo que está pasando realmente. Ahora, este tema, por ejemplo, de la evolución, que todos estamos acá, toda la humanidad estamos aquí teniendo una evolución y aquí es como si estuvieran descuartizándonos aquí, ¿verdad? Porque estamos experimentando, aquí es donde se viene a experimentar el enojo, aquí es donde se viene a experimentar inclusive el rencor, el rechazo, se viene a experimentar la frustración, se viene a experimentar muchísimas cosas que mientras estamos encarnados aquí, vamos a tener que pasar por todo ese tipo de experiencias. Gústenos o no nos guste, es lo que tenemos que presenciar. Y es lo que tenemos que experimentar, porque esos son los desafíos del alma. Y el alma viene con un pacto, o el alma viene con un compromiso, viene con una misión muy específica, en donde si nosotros aquí nos descuidamos de todo lo que nos puede desviar, de todos los propósitos que venimos aquí a hacer, pues venimos a convertirnos solamente en espectadores y en protagonistas de algo que ya después se quedó lejos de la verdad que teníamos que vivir. Y algo que me llama mucho la atención es esto, ese movimiento, porque dentro de todo es verdad. Nosotros somos a quienes tenemos una misión específica de otra, pero también detrás de esa misión específica, un maestro no es aquel que dice soy número maestro y quiero impresionarte y quiero impactarte y tienes que seguirme, tienes que creerme porque me dijeron que soy número maestro y con esa mentalidad quiero convencer a todo el mundo, que todo el mundo crea en mí. Realmente el verdadero maestro se forja desde todo su procedimiento, en donde comienza a pulirse a través del dolor inclusive. O sea que si estás pensando que todo esto va a ser porque a lo mejor alguien me infló el ego, o yo misma me inflé el ego, o yo misma no quiero reconocer inclusive el trabajo espiritual porque está muy cañón, lo que tengo que encarar, lo que tengo que trabajar, lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que llevar a cabo está muy pesado. Muchas veces tendría que enfrentarme a mí misma. Muchas veces tengo que inclusive ser confrontada con otras personas, por otras personas. Y esa es la parte que a veces también tenemos que ver cómo la trabajamos. Y ahora quiero hablar, por ejemplo, este tema de la razón principal, ¿verdad? Del por qué muchas personas que inclusive ya saben esa información de saber que soy número 11, número 22, número 33, que son los más comunes, o que alguien cuando descubre, ¿verdad?, esa información, simplemente lo convierte en un título, ¿verdad? Lo convierte en una medalla, lo convierte en un regalo, lo convierte en algo que el mundo tiene que saberlo porque sabiendo esa información es la que hace que las personas
me den credibilidad. Entonces comienzo a sentirme que soy especial y las personas dicen, a lo mejor esta es la más despierta. Inclusive las personas que tienen ese tipo de mentalidad son aquellas que van a creer que vinieron aquí a enseñar inclusive más, inclusive que a corregir, ¿verdad? Porque el número pues es potencial, pero la verdad que de todo esto, la evolución es más importante que el número que yo traiga. O sea, yo puedo ser 11, como los que somos 11, o los que son 33, o los que son 22, pero al final de todo, si yo no hago trabajo, me quedo solamente reducida a un número, ¿verdad? Y el lado espiritual de evolución es lo más importante. Si hablamos, por ejemplo, en temas de sombras, en donde cada número maestro tiene un trabajo, en donde podemos acá tener que arduamente trabajar eso para despertar lo que somos, como en este caso, los números 11, que son aquellas personas que tienen intuición extremadamente alta y al mismo tiempo van a ser aquellas personas que van a desarrollar muchísima ansiedad y inclusive dualidad si no se trabajan. Entonces, todo va de la mano con algo que yo tenga que trabajar para yo despertar un área de la que tenga yo que activar, ¿verdad? El número 22, por ejemplo, que es aquel que es capaz de construir, pero que para construir primero tiene que pasar por un montón de frustración y sin dejar que su construcción le domine, porque muchas veces el construir también me puede llevar a mí a la destrucción de mí misma. Construirme a mí en ego, por ejemplo, construirme a mí en sentirme yo grande delante de los demás también hace que yo no tenga esa humildad y esa sencillez, ¿verdad? O el 33, por ejemplo, que estamos hablando de seres que son aquellos que traen específicamente pues una maestría, amor elevado, pero que al mismo tiempo sin sacrificio serán aquellos que van a sufrir el martirio ese que no saben cómo equilibrar, ¿verdad? Entonces, mientras más alto sea el número, pues más grande es mi sombra que tengo que integrar dentro de mí, ¿verdad? Y más pruebas. Por eso hay muchas personas que a veces yo les pregunto, a ver si te han dicho que eres número maestro. Son aquellas que han pasado catástrofes muy fuertes, muy durísimas. Por eso el que viene aquí a rendir como tal un trabajo espiritual de desarrollo y activación, dependiendo de lo que venga aquí a realizar, ¿verdad? Hay unos son sanadores, hay unos son aquellos que van a expandir la luz, como el 22, que también tienen ese trabajo de luz. Pero al mismo tiempo, cuando el 22 no hace su trabajo, pues se le responsabiliza inclusive más porque no he podido evolucionar, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nosotros no dominamos esa parte que me pueda a mí llegar a ponerme como la soga al cuello, ¿no? Y Simha, si no te detienes y no paras el alarde sobre tu persona y si no detienes cómo te estás inflando y cómo te estás, según tú, elevando y cómo tú quieres impresionar e impactar a los demás, quedas en solamente un número. Porque evolucionar como número maestro o número maestro es muchas veces tener que aceptar inclusive la corrección. Muchas veces tengo que saber integrar mi sombra, muchas veces tengo que inclusive ser humilde, muchas veces tengo que inclusive servir, pero sin que tener yo que proclamarme como salvadora o salvador de todo el mundo. Porque aquí tengo que estarme recordando a diario que todavía tengo ego, ¿verdad? Hasbe Shalom Barbileno, que nada de esto pase, pero cuando nosotros no tenemos el cuidado y nos dejamos manejar más por el ego, estoy como en esa cúspide de que la caída va a ser muchas veces mortal y bueno, las caídas muchas veces se van a ver como el desmoronamiento del ego que tengo que trabajar porque se me permitió, supongamos, llegar a ciertos niveles, pero no lo supe manejar desde la altura, ¿sí? Desde la altura.
Y ahora estoy aquí yo en un momento de mi vida en el que a lo mejor estoy haciendo más trabajo de ego que de espiritualidad. Por eso es que todos los días tenemos que recordarnos que hay un ego que siempre me va a desafiar a mí, ¿verdad? Hay un ego que siempre me va a desafiar. ¿Por qué no me ayudas a compartir el en vivo? Dale tap, tap, tap a la pantalla. Yo estoy aquí gratuitamente para apoyarte. Lo hago de corazón. Hoy saqué el tiempo. La verdad que hoy tuve un día saturado de trabajo. Pero dije, voy a entrar un ratito aquí a TikTok para compartir con las personas que se disponen a escucharme. De antemano, gracias por detenerte en mi canal y por apoyarme. Y bueno, el recordatorio siempre es eso, de cómo yo tengo que estarme recordando que el ego no se me suba a la mente, que no me esté cabreando yo todas las veces que quiera sentirme. Por ejemplo, descubro mis dones, como es el hecho de hoy de muchas personas cuando dicen es que yo soy clarividente, yo puedo, yo activo mi lado psique, ahora yo tengo viajes astrales y está perfecto. Pero eso no te hace muy diferente a los demás, que los demás en el momento no sepan cómo hacerlo. En el momento que las personas descubran cómo hacer eso, desbloqueen o descubran, también pueden hacer lo mismo. Porque hay muchas personas que se quedan estancadas precisamente porque se mantienen como dependientes de las demás, porque surge como una cierta admiración solamente por los demás, porque a lo mejor los demás te dicen, mira, es que yo soy la única que puedo hacerlo, y te quedas ahí pegada como pantalla de cine, ¿no? Viendo a la espectadora, esa persona solamente, porque consideras que esa es la persona que te pueda, que es la que tienes que admirar. Y no, en el momento que nosotros despertemos y nos trabajemos realmente como tenemos que hacerlo, es ahí donde despertamos muchas cosas de nosotros, descubrimos dones, descubrimos regalos, descubrimos ciencias inclusive dentro de nosotros, podemos activar muchas cosas que estaban guardadas, ¿sí? Y hay que ver ese punto pues, con observación. Entonces, muchas veces aquí vamos a identificar muchas cosas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención este tema que pues les estoy platicando, porque muchas veces vamos a ver que muchas personas, ¿verdad? Dicen eso. Es que a mí me dijeron que soy este número y el otro por allá dice lo otro. Pero más sin embargo, cuando nosotros no trabajamos todo esto, nos vemos como solamente un número nada más, como un número 11 común y corriente, ¿verdad? Y empezamos a hablar como si a través de ese número nosotros tuviésemos ahora toda la sabiduría y todo el mundo tuviese que respetarme y todo el mundo tuviese que ponerme en un lugar específico y especial, ¿verdad? No, sin embargo, cuando ni siquiera nos hemos trabajado ni el carácter, empezamos inclusive a sentir que los demás tienen que reconocernos, tienen que apreciarnos, tienen que aceptarnos, tienen que ponerme en un lugar especial. ¿Por qué? Porque estoy alimentando el ego. Cuando una persona acepta eso, es porque realmente lo que está haciendo es alimentar su ego o inflar el ego, ¿verdad? Inflar el ego. Entonces, cuando no hacemos todo este tipo de ajustes, vamos a solamente quedar en un número bien superficial, muy superficial. Por eso, estos números que les acabo de explicar, 11, 22, 33, que son los más comunes, que están en la numerología, son como si fuera una parte muy espiritual, muy especial con la que las personas vinieron acá, o una tarea muy espiritual o muy específica, pero también de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque todos estos maestros que llevan esta numerología incrustada en su paquete, supongamos así, en su paquete, estas personas pues representan también un potencial pues muy elevado. Pero ese potencial elevado también representa mucha responsabilidad. Porque el hecho de que yo diga que tengo ese potencial no significa que yo estoy evolucionada, no significa que yo ya estoy
descodificada, yo ya estoy evolucionada, yo ya escalé eh, esferas de la espiritualidad y ahora me quiero sentir maestra. La verdadera maestra no va por ese camino. Entonces el problema comienza cuando las personas como convierten sus números, o sea, el número en la identidad, ¿no? Porque vemos este tema de hoy en día, por ejemplo. Cuando alguien se cree, por ejemplo, muy despierto, o empieza a decir que veo esto, que siento esto, y se nota a leguas que ni siquiera se cree lo que, ni ella misma ni él mismo se cree lo que está diciendo. Se nota a leguas. Y entonces vemos un montonón de gente que no sabe discernir y que no sabe cómo intuir y que no sabe cómo ver eso, esas telarañas, esas clipot que tiene que quitar uno. Porque ahí ese ego está tan reforzado que las personas no son capaces de identificar que tienen una dependencia inclusive por subestimarse a sí mismas, se subestiman tanto que piensan que las demás son las que tienen que dirigir el camino. Entonces, cuando alguien se cree muy despierto, o se cree muy elegida, o se cree muy especial, supuestamente por esa tal alta vibración, ahí es cuando deja de trabajar inclusive su carácter y su sombra. Es exactamente el punto. Como por ejemplo cuando estamos cocinando un ribeye, por ejemplo, bien rico, ¿no? Un ribeye que es muy sabroso. Y que el ribeye ya va para el horno o como sea que a ti te guste, ya va para adentro, pero lo has metido apenas 3 segundos y lo sacaste porque así estamos, iguales de crudos. Iguales de crudos. Cuando nosotros no hemos hecho trabajo de sombra o forjado el carácter, vamos a estar literalmente apalancados del ego. Por eso mencionaba que estos números maestros pues están enfocados nada más en el título, en la forma en cómo una persona solamente quiere ser vista, quiere ser reconocida, ¿verdad? Y todo lo que tenemos que atravesar realmente las personas o los que, por ejemplo, les quiero preguntar a las personas que están, por ejemplo, aquí conectadas, que está ahorita muy bajo el en vivo, no sé por qué. Estos temas yo creo que les gustan muy poco a las personas cuando lo hablo, porque la mayoría de gente quiere, por ejemplo, hablar de manifestaciones, de dinero, de materializar, de acá y allá, pero sin tú hacer este tipo de trabajo espiritual, nunca vas a ser, por ejemplo, próspera y nunca vas a desbloquear ni siquiera tu propia riqueza, porque primero tienes que hacer un trabajo profundo de lo que tenemos que realizar. Entonces, cuando nosotros no trabajamos realmente quién somos, es ahí donde solamente nos mantenemos en esa falsa esperanza y en esa falsa espiritualidad. Y es muy peligroso, porque venimos perdiendo el tiempo, venimos aquí a romantizamos todo esto, todo este escenario, ¿verdad? Como esto que le estoy diciendo de los maestros o de los números maestros. Porque cuando hablamos de números maestros, hay personas que, por ejemplo, quieren impresionar, pero nadie se quiere responsabilidad. O sea, quieren impresionarte, pero no me toquen el tema de responsabilizarme porque la verdad no quiero hacer nada. No quiero mover ni un dedo. ¿Verdad? Como hay muchas personas que quieren el éxito completo, pero no quieren hacer ningún trabajo espiritual. Y quieren que todo se los lleve las personas en bandeja de plata. ¿Verdad? Por el hecho de no saber responsabilizarse. Y al mismo tiempo, pues, asumir su responsabilidad es lo que implica exactamente que salga el maestro. Y bueno, cuando hablamos de numerología, ¿verdad? Y cuando hablamos de estos números maestros, pues claro que en cierta manera sí, arcano en cierta manera, por supuesto que sí. No, pero para llegar, por ejemplo, a un ser estoico, estamos hablando de una disciplina ultra mega recontra afinada, como lo hizo, creo que se llamaba Marco Aurelio, algo así, creo que se llamaba el que da muchas explicaciones y temas de este tema del estoicismo. Pero quiero hablarte de este punto, por ejemplo, pitagórico o de los números maestros, ¿verdad? Que, pues, en numerología
sí los vamos a identificar como esos maestros que son de vibración intensificada, o sea, de vibración alta, ¿verdad? Pero como volvemos otra vez a caer a lo mismo. Esto representa, estos maestros 11, 22, 33 representan vibraciones intensificadas de alto nivel, de alto rango, es verdad. Pero intensidad no significa conciencia, significa que yo estoy inclusive bajo la presión que tengo que pasar para yo irme al siguiente nivel de lo que vengo aquí a ejecutar. ¿Cierto? Y en mi humilde opinión coincido con el título. Para que se den cuenta que es una resonancia también de conciencias. Entonces, le voy a dar un ejemplo. En Cábala, por ejemplo, los que estudiamos Cábala, hablamos otro tipo de conciencia, como el hecho de hablar siempre de estar del Tikkun, ¿verdad? El Tikkun Olam siempre está presente. En todos los maestros donde usted se vaya a ir a meter a estudiar el tema de Cábala, siempre le van a hablar de su Tikkun Olam, porque el tema es general en el Tikkun Olamim Aneshamot, que es la rectificación de las almas que estamos aquí haciendo un trabajo espiritual. Así es. Y el árbol de la vida, por supuesto que sí. Pero te voy a decir esto. Cuando hablamos de números maestros, para mí es como un cable de alta tensión, ¿verdad? El número maestro es como un cable de alta tensión o alto voltaje, parece que se dice alto voltaje, ¿no? Si está bien canalizado, si está bien instalado ese cable, ¿verdad? Pues va a iluminar mucho. Va a ser una gran iluminación. Pero si no lo está, cualquiera que pase por ahí se da un quemón y queda electrocutado, ¿no? Ahí mismo la persona queda fulminada, quemada y electrocutada. Por eso hay que diferenciar mucho esta palabrita que ya como que ya está como mucho ya siendo hasta inclusive el papel de moda de vibración y vibración. Hay que cambiarla por evolución, porque aquí sí es verdad que tengo una vibración y hablan tanto de 3Ds y hablan tanto de vibra alto y que 5Ds. Al universo principalmente no le podemos poner una 5D, porque el universo es el Ein Sof, es el infinito, ¿verdad? Por eso hay que cambiar eso de vibración y ya fastidia eso de que, ¿cómo estás vibrando? ¿Vibras alto o vibras bajo? Pero a ver, hay que checar también la parte evolutiva, que es todavía más importante. El hecho de que yo haya nacido con un número maestro, o que me defina al final de todo y me digan, mira, si es que eres 3311 y tienes mucho potencial, eso no equivale inclusive a que yo ya lo traiga inclusive activado. Tengo que hacer trabajo de sombra, trabajo espiritual, que me va a doler muchas cosas. Por eso muchas personas que cuando descubren su número maestro creen que ya lo saben todo y que ya son algo. Por eso el Aneshama, el alma, pues trae una misión muy grande, trae un propósito muy grande. Pero si el carácter no está trabajado, pues otra vez, el número solamente se vuelve un tal número, se vuelve nada más un número simple. Por eso tienes que preguntarte, por ejemplo, muchas veces también las personas están con el tema también de que, ay, ya te dijeron que eres un alma vieja. Y de ahí no salen. Y saben toda la numerología y saben toda la historia y ya les han leído 25,000 cartas natales y de todo. Y sin tú explotar realmente lo que tú eres, porque el trabajo inicial comienza de mi interno hacia mí misma, inclusive pues puedo tener maestros y todo, pero el libro más importante de estudiar soy yo misma. Ando estudiando los libros de los demás, pero no ando estudiando el libro mío, que es el más importante. Entonces aquí puedo yo llegar a conectar con mi espiritualidad, pero ya dejando de decir soy número maestro, yo soy número maestro. Tengo que hablar también del peligro que puedo correr cuando yo no tengo identidad espiritual. Por esa identidad espiritual es muy importante, muy importante.
En este tema, yo lo he visto así de esta manera, ¿verdad? En este tema esta era que entramos, esta oleada, ¿verdad? Que se dejó venir pues claro, es muy evidente que estamos en esta era porque estamos cerca de tiempos redentivos y cerca de las últimas encarnaciones, donde vamos a ver sucesos que ahí inclusive ya nos van a impresionar, ¿verdad? Por eso es que aquí, si nosotros no sabemos cómo manejar el tema de quien yo vine a ser aquí, de quien yo vine aquí a trabajar, pues el único que va a tomar las riendas y el volante de mi vida va a ser el gran Satán, que es mi ego. En Cábala, ese es otro tema que se lo dejan en claro a uno. Es el gran Satán, su ego. Porque ya desde que le dicen a las personas que, es que tú eres número 11. Pero si tú eres 11 y no has evolucionado en absoluto, pues eres un 1, sigues en las mismas. Sigues como el ribeye en el oven que solamente lo metieron por a lo mejor 25 segundos y lo sacaron. Porque el 11 también tiende mucho a eso cuando no se controla en su ego, en su gran Satán. El 11, ya que le dicen que viene a ejecutar una maestría grande de enseñanza, empieza con unas calenturas de creerse más despierto que los demás. Al igual que el otro que le dicen también que es 22. Aquel que le dicen que viene a construir, pero después termina creyendo que tiene que ser el elegido para todas las naciones. Y que después, si no le dicen, se enoja. Y el otro 33 también, que ya hace falta como que ya casi le pongan un trono y una corona, porque le agarra la locura de ahora ser el salvador de todo el mundo. O sea, ya no eres guía. Primero eras gurú. Y después guía y ahora quieres ser salvador de todo el mundo. Pero no has hecho ni un pinino de todo esto. Entonces, ¿qué pasa por acá? Por eso cuando yo solamente crezco nada más, o supongamos que yo crezco, solamente crezco en personalidad a lo mejor, en número. Antes tenía 20, ahora tengo 30, y ahora tengo 41. Pues solamente vengo a ser representado nada más por un número. Porque dejé de trabajar mis propias sombras. Hay personas que saben que son maestros, que ya les han dicho su numerología, y usted les escucha hablar y parecen personas que son aquellas que no saben ni han podido encontrar absolutamente una razón ni un motivo para que en esta vida puedan entender que vinieron a hacer un trabajo específico. Porque tienen una quejadera y toda esa quejadera que tienen, aunque seas 33, aunque seas 11, aunque seas 22, aunque seas la reencarnación de quien tú quieras, aunque sea la reencarnación de Buda, aunque sea la reencarnación de Shakti, aunque sea la reencarnación de Atenea, si yo te veo en las mismas, no estás haciendo nada. Por eso cuando la identidad solamente se construye alrededor de un número, la persona ahí quedó, nada más en el trabajo a medias. Porque estamos trabajando hoy espiritualmente muchas personas desde el ego. Y parece, fíjate, a veces se disfraza como si fuera una misión, como que va en serio las cosas, ¿no? Ay, esto va tan así, tan bonito, pero detente un poquito a escuchar, a observar. Observa y escucha. Si yo busco mucho sentirme especial, si yo busco mucho sentirme aceptada, como hay informaciones de las cuales nosotros podemos identificar como en Cábala, ¿no? En Cábala. Que un ejemplo sería, por ejemplo, Piscis, ¿no? Que Piscis se dice que en el signo de Piscis encarnan las almas o los espíritus de más alto nivel espiritual. Pero ¿de qué le sirve que yo le diga eso es una persona? Esa persona tiene un enredo de vida.
Tiene un enredo de vida. Todo lo que habla es queja. Deja siempre su trabajo a medias. No entiende lo que es el lado espiritual. Su brújula siempre está en dirección opuesta, porque nunca quiere caminar hacia su trabajo. Quiere que todo le resulte por arte de magia. Aunque muchas veces, aunque sepamos la información, no estamos dispuestas a hacer el trabajo que nos corresponde. Por eso el riesgo es bárbaro en estos tiempos. Es muy fuerte, porque vamos a tener como desafío el que yo tenga que enfrentar de que inclusive el que yo me quiera sentir especial va a ser otro golpe de caída que yo tengo que tener y otro trabajo espiritual de conciencia que tengo que llevar a cabo. Por eso, si no hago este trabajo que tengo que hacer, solamente quedo en una etiqueta nada más, en una etiqueta. Porque me dicen algo bonito y ya me siento especial. Y si no controlo eso, me domina mi gran Satán. Me llevo a convertir solamente en un label, en una etiqueta de superioridad sutil nada más. Por eso cuando yo no camino hacia mi propósito, hacia mi misión interna, mi evolución se detiene, detengo mi evolución. Ya lo que vino a ser el alma, ya el alma dice, pero a ver, muchacha, pero si venimos aquí a evolucionar, no veniste aquí a egocentrizarte, no veniste aquí a idolatrarte, no veniste aquí a estancarte, no veniste aquí a especializarte. ¿En qué estás especializándote? No estamos llevando el propósito a cabo, ni estás logrando ni estás ejecutando tu labor espiritual. Así es que cuando yo soy número maestra o número maestro, sin yo hacer trabajo evolutivo, solamente quedo como un título. Y esto duele porque aquí también es otra parte también en la que podemos ver que si inclusive sabiendo esto, esta información de ser inclusive número maestros al escuchar esto, pues casi nos infartamos porque es la verdad. En estos tiempos estamos aquí viviendo los tiempos en donde usted tiene que afinar las antenas para darse cuenta quién está hablando desde su lado espiritual y quién está hablando desde su lado del ego. Por eso muchas cosas se van a ver confundidas, muchas cosas se van a ver nubladas como con ese fog, ¿cómo se dice? Con esa neblina, que si usted no ve más allá de la neblina, usted va a ser fácilmente muy engañada. ¿Por qué le engañan? Porque usted tampoco no ha podido despertar la parte que usted también tiene que discernir y la parte que usted tiene que intuir. Y muchas veces usted tiene que decir a las personas, no vibro más contigo o no resueno más contigo. No resueno más contigo, no me alineo más contigo y me voy porque tengo el derecho de irme y sigo mi camino. ¿Verdad? Entonces muchas veces los números maestros quieren escuchar solamente lo puro bueno. Simha, soy número 33. Ya me dijeron que soy amor, gran amor. Pero también sí puedes llegar a ser gran amor, pero tiendes mucho al sacrificio inclusive desbalanceado. Por eso te vas de pique y por eso es que no puedes estabilizarte. Y terminas en un martirio. Quieres salvar a todo el mundo porque te dijeron que eres 33, pero no te puedes salvar a ti misma. Tienes constante problema de estar siempre queriendo ser aprobada para que tu espiritualidad se lleve a cabo. ¿Verdad? Ahora aquí vamos a hablar un poquito más de Cábala. Porque creo esto se alinea con lo que estoy hablando. Las personas que traen número 11, 22, 33, que ya les expliqué, son los más comunes en numerología, y tal vez habrán otras características. Tienes que estar dispuesta a enfrentar todo lo que te tiene que hacer evolucionar, inclusive que tengas que pasar dolores muy profundos.
Porque estos números maestros no vinieron a vivir cómodos, ¿eh? No vinieron a vivir en una comodidad como muchas personas piensan. No, es que ya yo me dijeron que soy maestra, entonces ahora agarro sofá y ahora agarro televisión y me tiro en un sofá y no hago nada y solo veo prédicas. No, inclusive tienes más responsabilidad que los demás. Vienes inclusive todavía más responsabilizado que los demás. Vas a tener más pruebas, más inclusive más exposiciones, más cosas de que seas expuesta a cosas. Vas a tener que tener las peores peleas, a lo mejor las peores o las pruebas más catastróficas, o tendrás que atravesar por los caos que menos quieres. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver en qué nivel me estoy encontrando, nada más porque me dijeron que soy un número maestro. Y aquí se trabaja de la mano con el universo para que nosotros no lleguemos como esa parte de hoy tan ficticia, tan superficial que se ve de la espiritualidad. Si yo me desprendo de mi universo, yo termino en esa oleada de personas en donde los intereses solamente son véanme, reconózcanme, y ese reconózcanme y ese véanme es como estarle echando aire al ego. Entonces, si yo en vez de hacer trabajo que tengo que hacer no me corrijo, pues entonces me van a tratar como si fuera la niña malcriada. Entonces el universo dice, es que mira, la niña se fue para allá, ya está encarnada. La niña ya está encarnada ahí abajo, el niño ya está encarnado ahí abajo. Y ese niño ya tiene 40, ya se aventó 40 años. Y no ha evolucionado nada, todo lo contrario. Está con el ego a todo lo que da. Entonces el universo comienza a exigirme de maneras coherentes, o sea, me comienza a rodear de situaciones y circunstancias a tal manera o a tal grado que yo tenga que enfrentar todo eso para pulirme. Y por eso cuando yo inflo tanto el ego y no trabajo en mi humildad, la vida es la que me va a corregir de manera más dolorosa. Y aquí voy a decir algo que no les gusta mucho a las personas, que a lo mejor yo no tengo la mejor explicación para decirlo y no soy tampoco la gran maestra, no lo soy, ni en ningún momento lo digo para alardear de estas cosas, pero aquí hay caídas, por ejemplo, de maestros o tales guías que inclusive no trabajan su ego. Y esto lo estoy diciendo, la verdad, sin atacar a nadie. Y el golpanazo es fuerte, porque cuanto más alto subes, sin humildad, más fuerte será la caída. Mayra, ¿cómo estás? Saludos. Porque estamos como enamorados, está como entra como un enamoramiento de que es que soy 11 y me enamoro del 11, pero no me enamoro del trabajo espiritual y corrección que tengo que hacer. Solamente quiero que cosas bonitas me pasen, quiero que no pase ningún sufrimiento, yo no quiero llorar, yo no quiero que nada me duela, yo quiero ser tratada como una niña mimada. Y de la corrección yo no quiero saber nada. Por eso no evoluciona, por eso no despierto mi maestra interna. Al igual que aquellos otros también que se viven comparando unos con otros constantemente. Entonces, cuando el número maestro
se vive estancando, o sea, en vez de evolucionar más, se estanca. Eso no es cuestión del número, porque te estancaste. No tiene nada que ver el número. Eso tiene que ver que tú no quieras hacer o responsabilizarte por tu trabajo espiritual interno. Porque el número maestro no es que te va a hacer más consciente, si es lo que estás pensando. El número maestro 11, 3, 33, 22, no es que eso me haga a mí consciente. Inclusive eso no tiene nada, sí me puede hacer consciente, pero realmente lo que me está haciendo es exigirme a que yo evolucione. Pero primero tengo que romper con mentalidades y bloqueos que yo genero cuando yo me dejo llevar por todo este tipo de circulamientos, ¿no? De corrientes. Un número maestro, por ejemplo, es aquel que inclusive sabiendo que es un número maestro, inclusive es capaz de seguir pidiendo ayuda, porque todavía está en su sencillez, en su humildad. Y no es que todo el tiempo te tengas que estar diciendo como muchas veces las personas dicen, uy, te falta mucho, y me faltará, porque mientras yo esté aquí encarnada, yo todavía estoy trabajando. Si, como les expliqué la otra vez en un en vivo, si yo no tuviera corrección alguna aquí en este plano de materia, pues yo ya no estuviera ni siquiera aquí en este en vivo de TikTok. Yo ya estuviera en otros planetas a lo mejor. O en los planos de luz, a lo mejor, haciendo fila para volver a reencarnar. Haciendo fila para agarrar otro avatar. Entonces, por eso hay que hacer todos los trabajos que tenemos que hacer. Una maestra, un maestro, cuando va a evolucionar, pues practicamos muchas cosas que tengan que ver lo contrario de destrucción, como es el inflar el ego, ¿no? Como el ser humildes o sencillos, que para mí muchas personas cuando me han hablado de la parte de la humildad o la sencillez, lo toman en una parte como que lo relaciono como si fuera una persona que no tiene carácter. Pero realmente no me refiero a eso. Yo puedo ser una mujer evolucionada y al mismo tiempo no olvidarme de dónde yo vine y de qué camino recorrí, para que ese camino me recuerde que si en dado momento yo le quiero meter el acelerador para inflarme el ego, yo volteo a ver desde dónde vengo. Entonces, un verdadero maestro puede levantar la mano, como lo hago yo también. Es que el que yo tenga que preguntar o haga una pregunta no quiere decir que yo ya lo sé todo. No quiere decir que yo ya lo sé todo. Y tampoco me tengo que sentir superior porque el otro hizo una pregunta que a lo mejor yo ya lo sé, pero que al mismo tiempo yo no la sé responder, pero la pregunté, y eso no me minimiza en absolutamente nada. Un verdadero maestro puede pedir ayudas, inclusive sigue reconociendo el trabajo espiritual que tiene que sigue haciendo. Un verdadero maestro va a servir desde el amor, pero sin alardearse. Inclusive, te voy a decir esta, inclusive un maestro, o sea, de número maestros, todavía acepta que también puede necesitar un guía. Por eso, este asunto de los maestros, o sea, el verdadero número de maestro, es muy fácil muchas veces de quererlo, por ejemplo, lo queremos disfrazar, lo quiero disfrazar. A ver, ¿cómo lo explico? O sea, un verdadero maestro no necesita anunciarlo. Es muy notorio. Se reconoce de lejos. Es coherente. No necesita decir soy maestro, soy maestra. Síganme por esto, síganme por lo otro. Sé tanto. Tengo tantos certificados, tengo tanta acá, tanto allá. Muchas veces
va a tener a lo mejor todo eso, pero no tiene la necesidad de hacer y de decir todo eso. Entonces, si estoy pensando que mi número, perdón, si estoy pensando que el número me hace especial, si estoy pensando que lo que me dijo a lo mejor una persona a través de mi número, eso es lo que tengo que siempre estar pensando, que es lo que me va todo el tiempo a hacer sentir que soy especial. Tengo que ver en qué me estoy distrayendo y en qué me estoy enfocando que no sea mi parte espiritual evolutiva. Por eso, esos maestros, ¿verdad? Y cuando hablo de maestros, hablo de esos maestros que han pasado por tanta oscuridad, por tanto trabajo, por tanta dificultad, ¿verdad? Por tanta dificultad. Y que de ahí realmente viene a nacer un maestro, no el maestro, que porque me dijeron en 15 minutos soy número 33 y número 11, y de ahí yo creo que todo el mundo me tiene que escuchar porque me acaban de decir que soy número maestro. Ese verdadero maestro nace inclusive de sus propias sombras. Y muchas de las cosas que a veces se les dificultan a las personas cuando no han hecho trabajo espiritual es porque se anclan a situaciones, de hecho las más dificultosas, de hecho las más dolorosas, porque no sabe identificar que todas esas inclusive situaciones que se les han apoltronado a las personas son exactamente lo que necesitan en su vida para evolucionar o para dar el próximo salto de conciencia. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, siendo un número maestro o sea, número maestro, pero si yo, en medio de todo, solamente lo único que sé es respirar, existir, y nunca he tomado muy en serio el trabajo espiritual de responsabilidad que tengo, pues existo nada más. Entonces, si vamos a hablar de que, o si voy a decir o voy a proclamar que si soy un número maestro, pues tengo que sentir la presión y tengo que sentir el dolor. Tengo que aprender a ver mis propias heridas. Tengo que inclusive enfrentarme inclusive con mis propios familiares. Tengo que romper patrones familiares. Tengo que inclusive, esto es lo más delicado, inclusive tengo que aprender a soltar el ego espiritual que tanto me pone en peligro. Entonces, muchas personas, cuando no quieren hacer el trabajo espiritual, pues son aquellas las que se acomodan en esa zona de ya ser conocida, porque no quiero entrar en la zona donde me tienen que pulir, porque ese pulir va a doler mucho, va a doler mucho. Por eso muchas personas pues se van a acostumbrar a ese papel nada más, al papel, como les expliqué, del número 11, por ejemplo, que demanda tanto a sí mismo, pero que al mismo tiempo no sabe cómo controlar sus ansiedades, porque va a tener que atravesar por un montón de cosas que le van a estar disparando constantemente los cortisoles. Porque cuando no trabajamos esa sombra, la herida es como si se vuelve parte de mi vida. Es como que la abrazo, en mi abrigo la herida. Y si yo en dado momento decido no trabajar mi herida, siento que inclusive no soy yo. Este tema del ego espiritual, yo lo veo muchas veces como una trampa, ¿verdad? La trampa de, puedo por ejemplo, ser esto,
soy el número maestro, y la trampa también viene a hacerlo ver como si soy también la más elevada, porque todo esto se comienza a apoderar de mí mentalmente. Y cuando esto se apodera de mí mentalmente es cuando yo bloqueo muchas cosas, me bloqueo en mi evolución. Pierdo humildad. Y empiezo a usar evolución, pero silenciosa. Y aunque los números maestros pues traen, pero estamos hablando cuando nos responsabilizamos de hacer el trabajo. Cuando hablamos del trabajo es profundo. Vine aquí a hacer un trabajo de evolución, pero también tengo que asumir que si quiero ser líder, también tengo que pasar por situaciones que no me gustan y que no van a ser muy cómodas. Porque tengo que sanar a través del dolor. Si muchas personas dicen, es que no sé qué me pasa, bueno, si no sabes qué te pasa, hay que descubrir qué es lo que pasa. ¿Qué está detrás del otro lado que te hace sentir como te sientes? Tengo que dejar de ser víctima inclusive. El asunto acá con el tema que también muchas personas escucho hablar con el tema pues de esa verdad espiritual, el siempre ver que todo lo que les pasa en su vida es catástrofe es porque simplemente no integran su oscuridad o no trabajan, por ejemplo, el trauma que traen. Y muchas personas piensan que aquí vinimos a sufrir todo el tiempo. Pero realmente no es que vinimos a sufrir. Aquí vinimos a descubrir el propósito a través del dolor que tengo que atravesar. Entonces, allí es donde yo tengo que abrir los ojos de una manera en la que tengo que entender que si yo no hago mi trabajo espiritual, me voy a pasar toda mi vida hasta mi vejez en una queja, en bancarrota, enferma, así como ha venido mucha humanidad y han venido a esta tierra y se han ido de las mismas. Y allá por allá se han ido en otras encarnaciones vendrán, pero con los mismos ajustes, o sea, con los mismos tikkun, con los mismos trabajos espirituales o hasta peor. Entonces, si nosotros no hacemos este trabajo espiritual, pues sí vamos a estar siempre vestidos de víctimas. Siempre vamos a estar pensando que nuestra vida es un desastre. Siempre voy a estar pensando que mi vida no tiene sentido. Dice por acá, ¿cuál es la misión del maestro? Muchas, tienen muchas misiones inclusive. No nada más es una sola misión. Una de tantas sería las sombras, la integrar la luz con su sombra. Viene aquí a elevar conciencias inclusive. Viene aquí a convertir el dolor inclusive desde ser una persona que actúe con sabiduría. Sirve, por ejemplo, sin perder la identidad. De muchas maneras. Por eso te voy a decir esto. Hay algo que a mí me llama mucho la atención porque lo escucho en muchas personas y a veces como que no les gusta que hablemos de este tipo de tema. Pero cuando hablamos de misión o de propósito, que venimos aquí a cumplir una misión y un propósito, y muchas veces las personas dicen, ¿cuál es tu misión? No, es que yo ayudo al mundo.
yo hago muchas obras, yo hago esto y esto. Pero a veces el caos interno está inclusive en un colapso mental. Pero queremos hacer mucho por afuera y nada por dentro, ¿verdad? Y la misión realmente no empieza cuando yo hago todo eso, cuando yo ayudo a todo el mundo. Inclusive empieza mi misión cuando yo empiezo a trabajar todo lo que dentro de mí está colapsado, como son mis traumas, como son mis egos, como son mis autoestimas bajas, como son mis dependencias emocionales. Entonces muchas personas pueden hacer todo eso, pero en su propia persona hay un derrumbamiento o hay un colapso mental y emocional que no pueden más con su existencia. Por eso hoy se siente la presión de que quien no tenga el cinturón puesto va a sentir mucho la presión, porque estamos atravesando inclusive por frecuencias todavía más. Los clics o las vasijas, los recipientes, no están acomodadas, ni adaptadas, ni capacitadas a las frecuencias que están subiendo para nosotros tener que resentir todo el voltaje que está pasando. Y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver muchas personas que, pues, son aquellas que van a tener que enfrentarse a sí mismas. A ver, ¿qué pasa cuando estamos hablando de los maestros, los números maestros? ¿Qué pasa cuando los maestros rechazan, por ejemplo, el trabajo espiritual que tienen que hacer? Buenas noches, saludos. ¿Qué pasa cuando los maestros, que son aquellos que van a ser representados como los 33, 11, 22? ¿Qué pasa cuando los maestros rechazan su misión o su propósito o su trabajo espiritual, como lo quieras llamar? ¿Qué pasa? Ustedes me van a ayudar a mí, de las personas que están aquí en el chat. ¿Qué pasa cuando yo, siendo número maestro, rechazo o me rehúso o no acepto hacer mi trabajo espiritual? Y aún así, ya tengo toda la información, soy número 11, soy número 33, inclusive me han dicho que soy hasta alma vieja, recontra vieja. ¿Y qué pasa cuando yo rechazo mi propósito aquí de trabajo espiritual? Que en Cábala pues se habla de que es la Neshama la que viene aquí a trabajar espiritualmente o a evolucionar el alma. El alma no puede evolucionar sin que no coja un cuerpo como el que tenemos nosotros para aquí hacer el trabajo espiritual. Es aquí en la tierra donde nosotros hacemos trabajo espiritual. No cuando nos morimos, es aquí. Por eso aquí es donde vamos a tener más adversidades. Entonces, ¿qué pasa cuando un maestro rechaza su misión espiritual? Te leo. Quiero que me pongas aquí el chat. ¿Qué pasa cuando yo rechazo todo eso? Te leo aquí y en eso voy a ir a agarrar un vasito de agua. Dice por ahí, no evolucionó. Bueno, ese sería el resultado, ¿verdad? Ese sería el resultado. Pero, ¿qué pasa cuando yo digo no quiero hacer mi trabajo? No me quiero responsabilizar. Ya yo soy todo lo que me dijeron. Tengo de hecho ya una responsabilidad porque no encarné siendo un número maestro solo para encarnar en un número maestro. No. Me dieron toda la responsabilidad antes de bajar este plano de materia. Y aquí yo dije, sí firmo, porque allá en la tierra me la voy a partir, allá se me van a presentar situaciones.
Ahora miro que todos son maestros, confunden, cobran para todo, inventan cursos. Pues para eso usted tiene que discernir, para eso usted tiene que intuir con quién es su guía. ¿Quién es su guía? Pero estoy de acuerdo en lo que usted dice, porque yo igual, de toda esta oleada que se ha dejado venir, yo prefiero seguir con dos de mis maestros que son antiguos, y con ellos sigo aprendiendo, y seguiré aprendiendo mucho más, porque hoy estamos en esa cosa de tener que forzadamente intuir y discernir. Ahora, no pienses que el que te ayuda a crecer o el que te ayuda a evolucionar o el que te ayuda a sanar no tiene que recibir alguna recompensa. El que te ayuda a sanar es digno de recibir su pago porque está empleando su tiempo, su energía, empleando sus emociones. Entonces hay que ser pago por pago. Todo lo que venga de gratis jamás va a tener un resultado bueno, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo tengo que discernir. Que no nos pase lo que a mí me pasó. Yo ya también pasé por ese camino, donde yo pasé por mucho camino que tuve que pasarlo para aprender. Si no hubiera pasado por ahí, pues a lo mejor no hubiera aprendido, pero gracias a Dios que aprendí. Seguimos con la pregunta. ¿Qué pasa cuando yo rechazo mi misión espiritual o mi propósito? O me niego a hacer mi trabajo espiritual. Ya me dijeron que es esto y lo otro. ¿Qué pasa? Digo por aquí una persona, pues no evolucionó. Bueno, si no evolucioné, pues eso va a ser resultado. Pero lo que se me va a presentar a mí como manifestación van a ser todas aquellas crisis repetitivas, puras crisis que voy a vivir, una tras de otra. A lo mejor se aplaca por ahí un rato, se aplaca por ahí, todo mejora por un tiempito, pero después se deja venir otra vez, porque todo es un recordatorio, todo es una alarma, ¿sí? Nos toca regresar para tener que hacer el trabajo, claro que sí. Lo que yo no complete aquí es lo que tengo que volver a rectificar o hacer aquí como trabajo espiritual. Entonces voy a vivir muchas crisis repetitivas, voy a inclusive tener que ver o experimentar inclusive relaciones tóxicas por doquier y constantes, con familias, con parejas, con jefes, según el trabajo espiritual. Por eso es que usted tiene que descubrir su trabajo espiritual para que usted entienda, porque usted es el que arma aquí. El alma ya trae, ¿verdad? Toda la información, pero aquí usted se pone a armar el rompecabezas. Por eso se llama rompecabezas, porque te rompes la cabeza viendo a qué viniste aquí a hacer a esta tierra. Y luego te vas a pasar con un vacío existencial, aunque muchas veces quieras pretender y digas que todo va a estar bien, y todo está bien, y todo está bien. Pero no mueves ninguna pieza y no haces nada de trabajo espiritual. Por eso las ansiedades son la causa principal de las personas. Usted habla con las personas y usted se da cuenta que es como si estuvieran como en un autoboicot. ¿Quién sabe qué es un autoboicot? Y si usted no hace eso, así viviremos. A ver qué dijo. Nos toca para pasar la universidad, no llegamos ni a sexto, sí. Yo comienzo a tener ansiedades sin causa aparente, vacíos existenciales, crisis repetitivas. Comienzo a tener un chingo de relaciones tóxicas, porque todo va a ser un recordatorio, todo va a ser una alarma. Y comienzo también a tener mucho autoboicot, como es aquello de yo misma, ponerme como los obstáculos. Aunque a veces digo, no, es que sí quiero mejorar, y no, es que sí quiero avanzar, no, es que sí quiero sanar. Yo misma me contradigo internamente. Porque me hago como autosabotaje. Yo
pienso que quiero crecer, que quiero sanar, pero me autosaboteo y me disfrazo también y me pongo la vestidura del miedo y la víctima. Y ahí, cuando yo digo esas cosas, que sí quiero, pero no lo hago, estoy incluso actuando en contra de mi propio bienestar. ¿Quieres prosperar? Pero postergas todo, echas todo a un lado. ¿Quieres una relación sana? Pero te mantienes eligiendo eliges desde tus heridas, eliges desde tu vacío, eliges desde tu amargura. ¿Quieres evolucionar inclusive? Siempre te la pasas justificándote. Así soy, así seré y así me moriré. Pues sí te vas a, y es verdad, de tanto que lo dijiste y de tanto que lo recalcaste, pues sí te vas a morir así. Sí te vas a morir. Dicen por ahí unos, no sé yo qué tan cierto será o no, pero muchas veces tiene mucho sentido, porque las personas que viven del Oriente, del Medio Oriente, tienen unas culturas completamente distintas, pero los musulmanes dicen que cuando una persona se muere y está dentro de su tumba, siente como si quisiera salir de su tumba para gritar a todo el mundo, ¿verdad? Como siente que que la tierra se lo tragó, pero que siente que quiere salir para gritarle a todo el mundo, que todo el mundo sepa que es verdad lo que nosotros muchas veces no quisimos creer aquí en la tierra. Son oportunidades que vamos a tener que experimentar. La oportunidad, por ejemplo, que yo tuve acá, tuve que vivirla de una manera muy inconsciente. Porque le voy a decir una cosa. Cuando hablo yo de auto boicot, ¿verdad? Yo misma me auto boicoqueo. No sé si será la palabra correcta, pero parece que sí. Yo misma me auto boicoqueo yo misma. Es porque yo estoy desde el miedo de todo. Tengo miedo a todo. Tengo miedo al fracaso, miedo al éxito. Tengo creencias de inmerecimiento, culpas, dudas. Y vivo en automático. Entonces, si usted es maestro 1133 y usted piensa que porque usted le dijeron que usted es sanador, que usted habla con los muertos, que usted sana con el soplo, que usted esto y lo otro, pues déjeme si quiero ahorita le saco toda la lista de las cosas que hay que trabajar. Me autobloqueo, así es. El auto boicot, como es mi falta de capacidad, ¿verdad? Pero no es que no sea capaz. Soy muy capaz. Pero me metí en el saco del miedo. Y siempre me la paso diciendo que ya voy a tomar decisiones. Esa es una manera de auto boicot. ¿Sí ves? Entonces, ahí es que yo tengo que tomar conciencia, despierto conciencia de todo esto. Yo le llamaría a estos números, ¿verdad? Porque, a ver, de las 18,000 personas que estamos aquí conectadas, lo manifestamos y lo declaramos, ¿verdad? O de las 19,000 personas que ahora estamos aquí ingresadas. ¿Quiénes son, por ejemplo, maestros aquí? ¿Quiénes tienen número maestro? Porque te voy a decir una cosa y esto sí va a doler, ¿eh? Esto sí va a doler. Pero yo conozco personas que no son 11, que no son 33 y que no son 22, y son grandes maestrazos y grandes maestrazas. Y no tienen número maestro, ¿eh? Por eso le digo que si usted no se trabaja su número, usted solamente se queda en una etiqueta. Se queda encasillada en una etiqueta. Y que se queda encasillada en una habladuría nada más. Eso es como un palabrero nada más.
Ahí tiene que preguntarse. A ver, ¿qué dice por acá? Cuando procrastinamos, sería lo mismo. Bueno, o sea, claro, porque yo estoy postergando algo que ya yo sé que debo hacer, e inclusive entendiendo que es importante, lo dejo para después, cuando lo debería de hacerlo ahora, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que hacer un proyecto, pero decido ver redes sociales y me aviento 3, 4, dije yo, ay, es que voy a ir a TikTok y solamente voy a ir 20 minutos y termino 2 horas. Cuando a veces tienes que inclusive tomar decisiones importantes y las evitas, por ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, lo que acaba de decir aquí Jenny, muchas veces no procrastinamos por pereza, sino muchas veces va a ser inclusive porque tengo muchos miedos a fallar, ¿eh? Esa es otra manera de verlo. Tengo muchos miedos a fallar, miedo a hacer las cosas mal. Soy tan perfeccionista, llena de ansiedades. Tengo falta de claridad. Inclusive tengo saturación emocional. Si ven esas personas, a mí me pasa algo, por ejemplo, con aquí, una situación. A mí me pasa que cuando esta persona, pues ya la conozco de hace como 2 y pico de años atrás, pero sé que no ha podido tener mucha evolución porque tiene muchas cosas saturadas. Pero cada vez que yo hablo con esa persona, yo puedo sentir inclusive todos los bloqueos de esa persona hacia mí. Me siento abrumada, me siento bloqueada, me siento inclusive, en el momento que estoy texteando o hablando, inclusive me siento un poco ¿cómo se dice esa cosa? Ofuscada. Como cuando te vienen, y tengo que inclusive hacer en un momento algo, retiro espiritual, perdón, retiro de alguna energía que se haya metido o haya llegado. Me pasa eso, porque esas son cosas. Cuando una persona está muy saturada emocionalmente o mentalmente, tiene un enredo. Bueno, en este tema, ¿verdad? A veces es como incómodo porque no nos gusta escuchar lo que realmente tenemos que escuchar, pero la verdad de todo esto es que nosotros aquí no venimos a ser perfectas, la verdad. Aquí no vine a ser, yo a pesar de que yo pueda ser 11, yo soy 11, por ejemplo, 1. Eh, hay otros que son otros maestros, 22, 33, ¿verdad? Ahorita podemos repasar eso si gusta. Pero aquí, aunque usted sea eso o no, no venimos aquí a ser perfectas, de ser perfectos. Venimos inclusive a aprender desde un público. Y esa sencillez del alma, que diga yo me equivoqué, no lo sé, es admitible, es ok que tú digas esas cosas, porque no todo lo tienes que saber. Una persona que siempre quiere responder nomás por no quedar mal, a lo mejor ni dijiste lo que tenías que decir. Es una persona que está detrás del ego. A diferencia de una persona que diga, ¿sabes qué? Mira, lo siento, pero sí, déjame pregunto porque yo no... Yo, mire, por ejemplo, yo le ayudo mucho a las personas con las que yo trabajo, les ayudo mucho con la interpretación de los sueños, porque esa parte yo sí la he desarrollado mucho y la he estudiado mucho. Tengo muchos libros de eso y muchas cosas que he aprendido detrás de la cábala. Pero hay cosas que yo me sorprendo, que digo, saber qué será este rollo que me acaban de contar, esta visitación astral que tuvo esta persona. A ver, yo tengo, por ejemplo, en mi grupo, personas que me estructuran los sueños, que digo, wow, es que esta vasija está, no sé cómo decirlo, pero han soñado que todo lo han detallado pero tan perfecto, que a veces inclusive dicen las palabras correctas que ni siquiera yo nunca he escuchado. Y yo digo, mira, dame unos días porque yo sí te puedo entender muchas cosas de lo que tú dijiste allí, pero también tengo que pedir ayuda.
déjame pedir ayuda porque no lo puedo interpretar yo. Y siempre que pido ayuda es cuando más aprendo, porque veo al maestro que él se toma sus días, él contesta y me dice, mira, esto es así. Y ya yo leo yo leo el sueño, lo leo y digo, wow, o sea, aquí estás aprendiendo ahora tú. Sí, por eso le digo que no hay que tener vergüenza, inclusive, de que tú tengas que aprender de algo, inclusive de un estudiante. Por eso somos estudiantes y somos maestros, porque podemos ser al mismo tiempo. Todo eso. Entonces, por eso no venimos aquí a ser perfectos, ni tampoco venimos aquí a tirarnos las de evolucionadas y de que lo sabemos todo y que todo el mundo me tiene que creer aquí. No, yo también vine a aprender aquí, inclusive de las personas que ni espero. Y aquí lo más importante es que yo vine a elevar mi conciencia inclusive desde el dolor y desde las experiencias más catastróficas que ni siquiera esperé vivir. Pero si yo no me trabajo mi sombra, esto sí duele. Si yo no me trabajo mi sombra, yo simplemente me reduzco a un simple número maestro que se convierte en una carga nada más, en una etiqueta nada más. Entonces, por eso le digo que una persona que inclusive no traiga una numerología de maestro puede inclusive ser todavía más evolucionada, porque se fue directamente a su propósito. El propósito no se descubre porque, por ejemplo, Jenny, por ejemplo, ella trae un propósito y una misión, y yo le puedo ayudar muchas cosas, pero yo no puedo entrar a las heridas de ella porque ella sabe las heridas que trae. Y cuando ella empieza a sanar, cuando ella empieza a profundizar y cuando ella empieza a ser la doctora, la enfermera, la psicóloga, la terapéutica, de todo, y ella recurre a su propio hospital interno, es que ella empieza a decir, es que por eso, es que tuve que pasar por todo esto, porque era necesario que mi papá me abandonara, que mi mamá me dejara, que mi tío me acá, que mi pareja me hiciera, que mi hijo me acá, que la economía, que la calle allá. Era necesario que yo atravesara por eso. Por eso la conciencia tiene mucho que ver con la evolución. Porque mi evolución o mi conciencia despierta me ayuda a ver cosas que yo no puedo ver de la parte que yo no he evolucionado. Ahí es donde usted tiene que ir a ver. Los familiares que le han hecho tantas cosas. Por ejemplo, y no es porque se lo diga, pero hay personas que vamos a vivir unas situaciones muy gruesas, muy dolorosas, como el hecho de ser, por ejemplo, otra vez se me olvidó la palabra, que siempre se me olvida, alguien que me la recuerde, pero somos aquellas personas que nos han sacado del entorno familiar y que somos la rara, la loca, la oveja negra. ¿Cómo es que le dicen? Cuando nos sentimos que nos han desplazado, ¿no? Pero hay otra palabra específica. Si alguien la sabe, escríbala o dígala por aquí. Y si no, ahorita la busco. Siempre se me va esa palabra. Esa misma. Esa misma. Eso es un dolor muy profundo, por ejemplo. El sentirse excluido. Una persona que se ha sentido excluida entiende por qué me tengo que sentir excluida. Excluida que yo tenga que experimentar inclusive las sensaciones de no ser o no pertenecer, ¿verdad? O no ser, por ejemplo, que no te tomen en cuenta. O inclusive cuando te sientes como que no eres parte del grupo o parte del espacio o entorno familiar.
Entonces, mientras tú no te evoluciones y no sanes cosas que están ahí adentro, tú siempre vas a sentir que tú no encajas allí, que no eres suficiente, que tú no le importas a nadie. Te vas a sentir inclusive como con esa tristeza involucrada con vergüenza. ¿Sí? Y muchas de las cosas, como este tema de sentirte excluido, se van a relacionar a que siendo maestro, 11, 22, 33, lo que tú quieras, tengas que verte desde ese escenario. Sí, señor. Por eso, yo, por ejemplo, el día de ayer estaba conduciendo. Yo todo mi tiempo, casi todo mi tiempo estoy involucrada en cosas. Toda la parte más favorita del día para mí es desde que me levanto. Desde que me levanto. Voy conduciendo, voy haciendo cosas muy raras para los demás, pero cada quien tiene su manera de conexión, ¿verdad? Pero yo iba manejando y yo iba inclusive recordando caminos que yo he recorrido y de repente es como que mi subconsciente brotó algo que dijo, es que aquí es donde viniste a sentir todo eso. Pero lo que antes sentía ya no me daba tanta aflicción como ahora, porque antes me sentía como despreciada o llena de rabia, ¿verdad? Pero yo decía, pues claro, me tenía que sentir así porque era lo que yo tenía que cargar, porque los demás no pueden procesar ese proceso, procesar ese asunto, ¿no? Y aquí es donde vamos a inclusive sentir todo, porque te estás puliendo. Aquí vamos a sentir celos, envidia, culpa, vergüenza, miedos, traumas. Y eso no tiene nada que ver con que nosotros estemos endemoniadas ni nada de eso. Eso es inclusive sentir humana, ser humana. Muchas veces a nosotros nos han dicho que no llores, ¿verdad? Pero ¿y por qué te dijeron que no llores? Llorar es lo más maravilloso que puede pasar. Porque cuando yo lloro, ¿cómo nos sentimos después de llorar? Aunque hayamos pasado el dolor que hayamos pasado. ¿Cómo nos sentimos? Liberadas, ¿no? Descargadas. Porque muchas veces tenemos esas emociones allí que están deprimidas. Entonces, en esta parte maestría de lo que estás aquí ejecutando, si eres número maestro, tienes inclusive el derecho de inclusive sentir enojo. Inclusive tienes que admitir que te duelen cosas. Muchas cosas que podemos evidenciar. Inclusive que podemos ser orgullosas, egocéntricas. Pero ya algo que siempre estamos hablando aquí en esta parte, por ejemplo, la noche oscura del alma que pasamos, que muchas de las personas, nosotros ya venimos pasando, yo no sé de dónde se inventa la gente que aquí nosotros nomás aquí estamos pasando la noche oscura del alma. No es así. La noche oscura del alma la venimos experimentando desde todas las encarnaciones que venimos acá. Desde todas las encarnaciones que venimos experimentando. No es nuevo esto, no es nuevo. Es de todas las encarnaciones. Y entre más duro sea el golpanazo, más me hace a mí repensar las cosas o replantear las cosas. En Cábala se habla mucho de que hay maestros que, creo que había un maestro cabalístico que se llamaba Bulafia, que era reconocido por ser muy sabio, y que uno de sus alumnos le dijo, maestro, bueno, en hebreo se dice jajamín, ¿verdad? Jajamín es como maestro, también se puede decir mecubalín como cabalista, pero dice que le decía jajamín o jajam. Yo quiero ser como tú, quiero ser igual de sabio que tú, quiero ser igual de espiritual que tú.
Y dice que el maestro no contestaba nada el maestro. Hasta que al alumno le insistía más y le decía, Jajam, quiero ser como tú. Y dice que le dijo el maestro, ¿quieres ser como yo? Le dijo, pídele a Hashem, al Creador, que te dé más dolor. Jesse, ¿cómo estás? Le dijo el Jajam, pídele al Creador que te dé más dolor. Por eso le voy a decir una cosa, ¿eh? Hay seres humanos que obvio que traen unas rectificaciones muy brutales, muy brutales, muy brutalísimas, fuertes. Se sorprendería, pero hay casos que yo, por ejemplo, he tomado, que tal fue el caso de una muchacha del signo Escorpio, sabiendo que Escorpio y Tauro están entre las dos rectificaciones más fuertes. No sabía en qué momento, ni siquiera yo sabía cómo ayudarle a ella. Yo ni siquiera sabía cómo iniciar el proceso. Porque decía, ¿qué hago? Aplicó la técnica somática, ¿qué hago? De repente hago péndulo, ¿qué hago? No sabía cómo. Porque a ella la abusó el padre y el hijo, el padre y el hermano. Y yo decía, wow, o sea, ahí sí que venimos a pasar cosas muy graves. ¿Sí se da cuenta? Si nosotros nos andamos muriendo porque el esposo suyo todo desblanqueado, pelón, chaparro ese ya lo anda dejando usted, se anda muriendo, por allá vaya a verse a las otras que las han abusado sus propios progenitores y que les han pasado unas cosas trágicas. Usted se anda muriendo por un chimuelo, pelón. Es donde usted debería despertar a ver qué pasa. Pelón, chimuelo y chaparro para acabarla de fregar. Entonces, si usted no despierta lo que usted tiene que despertar, usted va a sufrir mucho, pero por gusto. Porque, o sea, la sombra, o no sé qué entiende usted por sombra, ¿verdad? Pero la sombra no es lo opuesto a la luz. O sea, es la parte de la luz que yo tengo, que todavía yo no la he hecho consciente. Por eso ahí es donde le digo, aparte del todo. Mira, esas personas, por ejemplo, que siempre están diciendo, ay, vibró alto. O muchas personas, por ejemplo, quieren vibrar alto, pero no quieren mirar su oscuridad. Porque para mí, la verdadera evolución espiritual ocurre en mi vida cuando yo reconozco muchas cosas. Ego, enojo, inclusive cuando no soy responsable. Una vez escuché a un maestro, el maestro, decir dos cosas, ¿verdad? Que me impactó, porque en Kabbalah se habla mucho de estos temas, ¿verdad? Que uno de tantos de la ira, cuando usted ve a una persona que está llena de ira, por eso dicen los maestros que ni vuelva a ver a la persona a los ojos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está airada, ¿sí he escuchado a las personas que dicen que está airada? Yo antes escuchaba ese tipo de ¿cómo se dice? De frase que decían las personas. Inclusive la Biblia lo dice eso, ¿no? De sentirse airado, algo así. Pero he escuchado personas que dicen ese tipo de expresión. Pero para mí airado es como estar en ira, ¿no? Y los maestros dicen que cuando una persona está airada o llena de ira, que usted ni siquiera le vea los ojos. Porque cuando la persona está llena de ira o está
en enojo le puede enfermar. Y está desatando toda su furia energética y le puede enfermar. Y peor lo que desata por su boca. Peor lo que desata de su boca. Por eso, muchas personas que vienen aquí a trabajar, que son maestros, van a tener los peores desafíos, que son peores, pero que son las mejores oportunidades. Mientras usted no lo descubra, usted lo va a ver como lo peor. Pero cuando usted lo descubre, ya lo ve como oportunidad, ¿verdad? Por eso es que la ira también tiene que ser una manera mía de reflexionar. Por eso decía uno de los grandes maestros, quien doma su bestia interna es aquel que ha ganado muchas batallas. Muchas cosas. A ver, preguntas. Y se puede entender de muchas maneras porque en Cábala se habla muchísimo de astrología, se habla mucho de numerología, se habla mucho de todo lo que tenga que ver con canalización de los signos, inclusive ni se diga. Pero todos tenemos sombras, todos. Estamos rodeados de sombras. Todos. Unos más peores que los otros. Porque traen sobrecarga energética de Tikkun que tienen que trabajar. Yo ya no veo los ojos cuando me enojo. Que sí, lo que decimos con la boca se cumple, claro que sí. Sí, hay mucha responsabilidad. Hay mucha responsabilidad. Por eso, cuando uno no tiene nada bueno, al menos eso yo lo aprendí, lo digo desde mi sencillez porque yo lo aprendí. No es que yo lo aprendí porque yo era bastante rápida. Yo soy Mercurio y soy del signo Géminis. Y las geminianas a veces somos bastante para hablar. Y eso yo lo aprendí. Y ahora yo ya ni siquiera parezco geminiana porque a veces personas me han dicho, no vas a contestar, no me vas a contestar, o piensan que las dejé con la palabra en la boca. Pero hay mucha manera de cómo tú te puedes enganchar a través de tus palabras. Por eso decimos muchas veces al día, Jiyu de razón embri, Fervi Givion, Lefai Adoneja. ¿Por qué? Porque estoy purificando mis labios. Purifico mis labios de no decir cosas que me puedan comprometer. Por ejemplo, todo nos puede comprometer de muchas maneras. Una persona que está, por ejemplo, diciendo todo el tiempo, está diciendo, mira, te prometo que mañana sí lo hago. Mañana sí, mira, mañana te traigo esto y nunca lo cumple. Y luego al otro día también dice lo mismo. Eso es una manera del por qué nosotros constantemente nos estamos enganchando. No debemos de decir ese tipo de cosas. Mi esposo tenía miedo cuando yo le decía algo, cuando me enojaba con él. Sí. Fíjese que yo le voy a decir algo. A mí me pasó algo muy, muy fuerte en mi vida hace varios años. Mejor quedarnos en silencio, así es, corazón. Me pasó algo muy fuerte en mi vida y era porque yo estaba con una persona. Y esa persona se veía que sus palabras eran bastante afiladas, ¿verdad? Y su boca era bastante afilada. Y en una ocasión me dijo, no me busques porque me encuentras. Y me dijo, yo te puedo destruir con mis propias palabras. Yo te puedo destruir. Y a mí eso me atemorizó, me paralizó, ¿verdad? Me paralizó en el momento. Y cuando me paralizó, yo sentí algo en mi energía que no estaba bien. No. A ver, un momento que voy a conectar el cargador.
Y esa persona dijo, no me busques, porque